sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra, te pedí, Señor, de qué predicar, y es extenso el repertorio tuyo, Señor. No tiene fin tu palabra. Tú puedes dar el mismo versículo y puedes dar un rema nuevo, diferente. Y hoy pusiste en mi corazón que hablara sobre el miedo. Wow, como nunca en estos tiempos se ha levantado ese espíritu de miedo de una manera grande, fuerte. Pero hoy le decimos a ese miedo que hay alguien mayor que él, y es nuestro Dios todopoderoso. Así que si hoy has venido preocupado, angustiado, recuerda que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y si hay algo en que hay que reconocerle al enemigo que lo hace muy bien, es ese espíritu de maldad. Es perseverante, no se cansa. Y él anda en estos últimos tiempos. Él sabe que los mandamientos, las profecías se están cumpliendo. Y él anda como un león rugiente, viendo a quién puede destruir, a quién puede devorar. El miedo es una sensación de angustia. Es un peligro que puede ser real o imaginario. Es horrible. Y hay un miedo que es natural en nosotros. Ahorita se lo voy a compartir. Pero hay personas que viven extremadamente con temor, con miedo a todo. De hecho, fuera que le da miedo hasta su misma sombra, no solamente son miedosos, también son nerviosos. ¿Ha conocido usted esas personas que para acercarse a ellas usted se tiene que acercar como con cuidado, porque o si no, sabes que como es nerviosa y miedosa, ¡ay!, se asusta? Bueno, esas personas sufren muchísimo. Y fuera de eso, hasta para acercarse a ellas hay que acercarse con una sonrisa, porque si te ven extraño, de una te preguntan, ¿pasó algo malo? Es horrible. Esas personas miedosas, aun cuando piensan en su futuro, nunca piensan en un futuro en bendición, donde Dios va a cuidar de ellas, las va a bendecir, sino que siempre, por lo general, no ven un futuro lleno de esperanza, sino un futuro negativo. Y hablan como habla el mundo, ¿cierto? No dicen lo mejor está por venir, sino lo peor está por venir. Tienen miedo a perder a las personas que aman, pero no las disfrutan mientras están en vida, que es lo más raro, ¿cierto? Hay personas que tienen un miedo que se le muera el marido, pero lo tratan como un zapato. Tienen miedo de perder los bienes si es que tienen una casita, pero no la disfrutan tampoco. Tienen miedo en perder su salud, pero no la cuidan. Es una cosa rara, ¿cierto? Y como no la cuidamos, cuando la perdemos, le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Dios es el culpable de todas nuestras desgracias. Bueno, yo quiero decirte que, como si fuera poco, tenemos miedos a las fobias. A ver, ¿alguien aquí ha tenido alguna vez miedo en su vida? Levante sus manos. Si usted nunca ha tenido miedo, déjala ahí arribita. Usted se llama Juan Sin Miedo. Para rematar,
Hay fobias de toda clase. Aguafobia, claustrofobia, suegrafobia. Para todo hay fobia. Y como si fuera poquito, tenemos un montón de cosas que nos hacen sufrir. Por ejemplo, cuando una persona no está a gusto con ella misma, ¿cierto? Ay, es un miedo. Es más, son cristianos que les da miedo volverse al mundo. Personas que se ponen a pensar, yo lo hubiese podido hacer mejor, no voy a ser capaz, etcétera, etcétera, etcétera. El miedo no es algo nuevo, se ha agigantado. El miedo es histórico y es universal. La gente sale corriendo muchas veces de Colombia pensando que el diablo nada más vive en Colombia. No, esos huestes de maldad están por todos lados. Y el miedo es más que algo externo, es algo interno. Es algo que el espíritu del miedo está rondeando. Pero ahorita vas a ver por qué tú le permites entrar y te vuelve un etcétera. El miedo comenzó, todos lo sabemos, desde que Adán y Eva pecaron y sintieron miedo cuando oyeron la voz de Dios. El mundo tiene miedo de Dios porque el pecado nos hace sentir miedo del Dios bueno, perfecto y Padre creador. Por eso es que el pecado rompe la gloria de Dios. Y mucha gente no le tiene miedo a ir a un brujo, que le lean el tabaco, etcétera, etcétera, le echen agua de sapo, orines de sapo. No le tienen miedo a eso, pero cuando uno se levanta y va a orar por ellos, ellos tiemblan del miedo. Ahora, todos en la Biblia, todos los hombres llamados por Dios, absolutamente todos llamados por Dios, sintieron miedo. Abraham sintió miedo, el padre de la fe llegó a sentir miedo. Y Dios le dijo, no temas, yo soy tu escudo y tu fortaleza. Yo te defiendo. ¿Se acuerdan de Agar, la sirvienta que quedó embarazada? Tuvo miedo cuando vio a su hijo llorando en el desierto porque iba a morir de hambre. Y Dios le dijo, Agar, no tengas miedo porque he oído la voz del muchacho. Hoy yo quiero decirle a alguien que siente que se está muriendo en el desierto, Dios ha oído tu lamento, tu llanto. Los profetas de hoy son muy bacanos, chéverísimos. Hermano, Dios te dice que te lleva para las naciones, pinga, prepárate, hermano, que 4 casas vienen para ti, carro. Pero los de antes no eran así. Ay, esos verdaderos profetas, Jeremías, era uno que le tocaba decir unas cosas y le daba miedo decirlas, porque sabían que lo que venía era palo de parte del pueblo. Usted se imagina aquí un profeta como Jeremías diciéndonos lo que Dios quiere, los pensamientos que Dios quiere. No creo que le demos un amén. Pero con todo eso él le dijo a Jeremías, Jeremías, no temas, no tengas miedo. Ahora, cuando le dijo no tengas miedo, no quiere decir que no lo apedraron, que no se metieron con él, que no pasó por las tormentas. Simplemente le dijo, no tengas miedo porque yo voy a estar contigo. Sino que le enseñan en las iglesias, algunas iglesias enseñan que Dios esté conmigo es que no me va a pasar nada. Y cuando vienen los problemas, entonces nos llenamos de miedo, de dudas y empezamos a decir, pero ¿será que Dios no me quiere? ¿Será que es que yo soy el más feo de la casa? Y es porque no conocemos las escrituras. Amén. Voy a compartir contigo 2 cositas. Lo primero que quiero compartir contigo hoy, que el miedo es un estado anti Dios. El miedo es un estado
anti Dios. ¿Por qué? Porque representa todo lo opuesto al Dios supremo. O sea, entonces, pastor, yo soy Juan sin miedo. No. El miedo se puede sentir, pero no es normal que un cristiano viva con miedo. Ojo, porque un cristiano que vive con miedo es para rascarse la cabeza. ¿Será que no ha vuelto a nacer? ¿O es simplemente un cristiano religioso? Escuchen, Romanos 8, versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba. ¿Qué está diciendo? Que porque nacimos de nuevo en Cristo Jesús, estamos en otro nivel. Escúchame. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice. O sea, ¿de qué? De miedo. ¿Qué éramos antes? ¿Esclavos de qué? Del miedo. Y cuando nos daba miedo, ¿qué hacíamos? Nos emborrachábamos, nos acostábamos con la una, nos entreteníamos en vicios, en cosas que de pronto no honraban a Dios, porque disfrazábamos ese miedo. Es difícil ver un borracho miedoso. Cuando la gente toma se siente valiente. ¿Y qué? Pónganla como quiera. Pero cuando están en Guayabao, vuelven nuevamente a sentirse como esclavos. ¿De qué? Entonces el miedo es una herramienta del diablo. Es un arma poderosa del mal. De hecho, la religión en manos de hombres que no tienen temor de Dios la abusan para que mucha gente, en vez de enamorarse de Dios, le tengan miedo a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito del temor? Esclavizarte, dominarte, controlarte. El miedo quiere entrar y ser el verdugo de tus emociones y convertirte en un esclavo. Cuando una persona tiene miedo, es una esclava. Y sus emociones no le pertenecen ni a él, ni a la esposa, ni a la familia, ni mucho menos a Dios. Les pertenece al enemigo. Porque el enemigo con el miedo hace lo que le da la reverenda gana. ¿Aló? Entonces el miedo te vuelve ¿qué? Prisionero. Igual que cualquiera que era adicto a algo. ¿Dios lo libró a usted de alguna adicción? ¿Alguien libró a Dios? ¿Alguien lo libró a usted de alguna adicción? ¿Dios lo libró? Entonces cuando usted nuevamente anda con miedo, usted es un prisionero. Usted viene a la iglesia, sea católico, el católico se presina, hace los ritos de los católicos, o llega aquí al cristianismo y habla como católico, ramba la manca tumba, la llamba tumba, en lengua y todo lo que tú quieras. Pero si tienes miedo, eso no tiene que ver nada con Dios. Diga conmigo, el miedo no va. Porque así como llega, se tiene que ir. Entonces ahí te va. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Sino de qué? Entonces, el miedo, ya que es la contradicción de la fe, eso es miedo. La contradicción de la fe. Cuando usted amanece sin un peso y dice, vamos a morir de hambre, y se olvida de todos estos años que Dios le ha dado bastante arepa con chicharrón, usted es un esclavo de sus miedos. Se repite la misma canción y la misma canción y la misma cantaleta. ¿Aló? Entonces el miedo es una contradicción de la fe, porque la fe dice, pase lo que pase, todo irá bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el miedo dice, te va a ir mal.
Ah, no. Ese dolorcito que tiene ahí, eso es cáncer. Seguro. ¿Cómo así? Ah, no, hermano. Te va a ir requete mal. Y en ese momento, escúchame, ya no piensas en Dios. En ese momento se te olvidan los versículos bíblicos, se te olvida la canción que te gusta, levanto mis manos, todo se te olvida. Es más, en ese momento le pones límites a Dios. Cuando llega el miedo, como que la fe nada más está aquí. Pero apenas me voy y el miedo vuelve y me toca. Entonces, volví a la vida real. O sea, como si entráramos a Miami, a Disneylandia, y uno allá entra y Mickey Mouse, y tú te sientes como un niño, porque cuando nada sales de nuevo, tú te das cuenta que tú no vives en Disneylandia. Y la gente a veces tiene un cristianismo así. O sea, como algo mitológico. No lo aceptan, pero sus actitudes lo demuestran. ¿Aló? Porque pase lo que pase, cuando yo no tengo miedo, porque sé en quién he confiado, yo sé que voy a salir del lío. Y que algo me está enseñando Dios con todo esto. Entonces, ¿quién tuvo miedo? Y es muy valiente en la Biblia. ¿Quién? David. David. Tremendo llamado. Tremendo propósito. Él no lo sabe como tú no lo sabes. Tú no sabes que Dios tiene cosas grandes contigo. Pero ya te llamó. Pero también en su humanidad le daba miedo. Pero ¿cuál era el secreto de David? Salmo 56:3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. David sabía que el miedo es un enemigo obstinado y persistente del corazón humano. Y también sabía que la única manera de realista y efectiva de combatir el temor es poner continuamente 24 horas al día la confianza en Dios. Entonces, este muchachito que Dios lo llama, pone su confianza y siempre la puso en Dios. Pero ¿se acuerdan del rey Saúl, primer rey de Israel? Saúl era un guerrero que tenía las capacidades para poder enfrentar y combatir a Goliat. Pero el miedo anuló su capacidad. Aquí hay gente que ha sido ya llamada por Dios, escogida por Dios, es más, ungida por Dios, con muchas capacidades, pero su miedo está haciendo que sus capacidades no den frutos. En cambio, David no tenía la experiencia de guerrero que tenía Saúl. Y es posible que por ser tan joven no tuviese tanta capacidad desarrollada físicamente. Pero el secreto de David es que él no confiaba en sus fuerzas. Él confiaba en Dios. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien me está escuchando lo que Dios quiere decirle a usted hoy? Es más, el miedo natural de David que hubiese podido tener como humano no era mayor que la confianza que tenía en Dios. Entonces, veamos la diferencia entre Saúl, un tipo con capacidades, y la diferencia entre un David. Saúl confiaba en sus capacidades, sus billetes, en su economía, en su inteligencia, en su poder, como usted quiere llamarlo. Pero David tenía 3 cosas que Saúl no tenía. Mínimo 3 cosas. Primero, amaba a Dios. Y el perfecto amor echa fuera todo temor.
Cuando tú amas a Dios, tú sabes que Él nunca, nunca te va a desamparar. Cuando un hijo ama al papá, sabe que su papá es capaz de dar la vida hasta por él. Lo segundo que tenía era confianza en Dios. Amén. Y lo tercero que tenía es que era valiente. Por eso Dios le dice a Josué: mira que te mando a que te esfuerces y seas ¿qué? Muy cobarde. ¿Que seas qué? Wow. ¿Quién está peleando en estos días con Goliat? ¿Hay alguien que esté peleando en el desierto con Goliat? ¿Hay alguien que siente que Goliat lo está humillando? ¿Hay alguien que siente que está cansado y Goliat está cogiendo más fuerza? ¿Hay alguien que tiene miedo porque comenzó una empresa por ahí y ya se puso Goliat de portero y dice: aquí no entra si no quiero que entre? ¿Hay alguien por ahí que tiene miedo de lo que Goliat está haciendo en su casa? ¿Ah? Mira, David, aunque tuviese un miedo natural, no tuvo miedo. Y uno de los secretos de David es que cuando tú lees 1 Samuel 17, donde se narra cómo David mata a Goliat, tú te das cuenta que en ese capítulo David habla 9 veces de Dios y 2 veces de Goliat. Esto quiere decir que en medio de su dificultad o su prueba o lo que tenía que afrontar, pensó 7 veces más en Dios que en sus problemas. Esto nos lleva a pensar: ¿en quién pienso yo más cuando tengo un Goliat que derrotar? ¿En mi problema o pienso más en Dios? Porque cuando tú piensas más en Dios, no tienes tiempo para ser esclavo del miedo. Solo puedes ver cuando piensas en Dios cómo Dios te va a respaldar, cómo Dios te va a bendecir, cómo en medio de que los faraones te sigan a ti, Dios va a hacer un milagro y va a abrir el mar, cómo Dios va a levantar los huesos secos en medio de las peleas de Goliat, en medio de los problemas. Cuando tú piensas más en Dios, tú dices: chao miedo, tú no perteneces a mí, me haces el favor, te largas, así como tocaste, te me vas, porque yo estoy conectado y Dios está en mi vida y Él está en mí. Y es posible, por muy grande que sea Goliat, por muy fuerte que sean sus amenazas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo miedo porque no dependo de mi fuerza, yo dependo del Dios todopoderoso, el Dios soberano, el Dios que me hace caminar, el Dios que me dice: siempre, siempre, siempre te voy a bendecir. ¿Alguien está aquí? Jeremías capítulo 29, 11. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Entonces nosotros, ¿cómo andamos? Por fe. ¿No qué? Por vista. Porque cuando empiezas a caminar todos los días de tu vida por vista, el enemigo aprovecha eso y viene el espíritu de miedo y no te deja prosperar, no te deja progresar. Entonces, con todo el respeto que se merecen ustedes como el cuerpo de Cristo, hay cristianos que nunca se toman un trago y eso está bien. Hay cristianos que nunca serían adúlteros y eso está bien. Hay cristianos que nunca matarían a nadie. Eso está bien. Pero el miedo está requete mal. El miedo no está bien.
Un cristiano miedoso es anti Dios. Por favor, pónganme atención los miedosos. Y los que no son miedosos, pónganme atención para que no caigan en ese espíritu de miedo. Apocalipsis capítulo 21 versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Qué dice? ¿Algunas? Todas las cosas. Y yo seré, ¿qué? Su Dios. Y él será mi hijo. Pero los cobardes, ¿qué dice? Los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es increíble, pero Dios considera en un mismo nivel a los fornicarios, hechiceros, idólatras, ladrones y homicidas con los cobardes y con los incrédulos. ¿Por qué? Porque no confiar en Dios es incredulidad. Yo creo en Dios, pero no le crees a Dios. Porque lo segundo que te quiero compartir, pues ya se me fue el tiempo, es que no tienes por qué tener temor, porque Dios está contigo. Uy, Dios mío, mira, me acuerdo un día, tenía hace mucho, como un año y medio en los caminos del Señor. Y yo desde los 15 días le he servido a Dios. Desde los 15 días con mi trombón le tocaba. Es que siento que Dios hizo tanto por mí, que es lo menos que puedo hacer. Si hay algo que me ha gustado toda la vida, de las cosas que me apasionaron a mí toda mi vida, fueron las artes marciales y la música. Pero cuando Dios me salvó, todo pasó a un segundo plano. Todo. Y me acuerdo que había un día donde Goliat me decía: ¿qué va? Tú eres un músico. ¿Qué va? ¿Qué profecía? Y me empezó a ir mal. Me empezó a ir mal. Hasta el punto que habían días difíciles para conseguir para mis 5 hijos, para mi esposa y para mí. Pero Dios fue fiel. Nunca me dejó avergonzado. Pero fueron tiempos difíciles. Y me acuerdo yo que ese día había una profeta en la iglesia donde yo me congregaba, una señora que ya pasó a la presencia de Dios. Tenía en ese tiempo como 80 años. Y ella me dijo, yo me tiré al piso. Y ella me dijo: Dios está contigo. Eso lo has podido escuchar 1000 veces. Y a veces lo escuchas como si fuera una frase del pastor. No es una frase del pastor, es una frase del pastor, es una verdad del pastor de pastores y rey de reyes, que es Jesucristo. Cuando la profeta me dijo eso, algo saltó en mi vida. Y yo quiero decirle hoy a mucha gente que está aquí, que tiene tantas capacidades, que tiene tantos talentos, que suelte la culpa, que suelte aún esa responsabilidad y veces de creerse el Salvador o el Mesías. Usted no es Mesías de nada, ni de nadie, ni de sus hijos. Hay un solo Mesías. Ya es tiempo de que tú te dejes ministrar por el pastor de pastores y entiendas que tú solo no vas a poder. Escuche, mi hermano, vea, si prospera por el lado económico, por algún lugar se le sale, pero apartado de Dios, nada podéis. Esto no lo digo de una manera teológica, lo digo simplemente porque lo he vivido y porque está escrito y porque Dios lo ha confirmado en mi vida. Y yo quiero que alguien hoy aquí en este lugar sepa que no, Dios no lo ha abandonado, que Él no es un pobrecito, que Él no es un muerto de hambre, que Él no tiene las manos vacías, que Él es un hijo de Dios que tiene capacidades y que solo tiene que entender que Dios está con él. De pronto tu mamá, tu papá, tu tío, tu esposo, el perro, la que sea, te abandonó. Pero Dios no es así.
Dios es fiel. Dios es fiel. Y si usted no se sabe ningún versículo bíblico, apréndase este, Hebreos 13, versículos 5 y 6. Este es el antídoto para el miedo. Cuando usted pone su fe en las promesas de Dios, el miedo mengua, se desvanece, lo espantas. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oh, papá. ¿Alguien ha vivido esa promesa? ¿Hay alguien que realmente pueda decir: yo vivo esa promesa? Pase lo que pase, vayas donde vayas, el bien y la misericordia te seguirán donde quiera que vayas. No te voy a desamparar. Pastor, es que yo creo que Él no está conmigo porque me está yendo mal. No. Escúchenme, Dios está contigo cuando tú crees que te está yendo mal y cuando también te está yendo bien. Es que esta promesa, no te desampararé ni te dejaré, no es condicional en esa área. Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Él salva al que sufre, al que llora, al que tiene miedo, al que está en tristeza, al que tiene sus manos vacías, al que está enfermo, al que está triste, al que está depresivo. El Señor está cerca de los que tienen un corazón quebrantado. Cuando tú puedes creer en esta palabra sencilla, porque es que hay veces necesitamos escuchar una palabra que de pronto ni el Espíritu Santo Dios la entienda para creer que fue algo diferente. No, creerla y vivirla y decir: gracias, porque aquí en mi tierra tú me puedes bendecir, porque Dios está en Colombia. ¿Alguien puede decir amén? Ay, con tanta maldad, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Diga: Dios está en mi casa. Dios está en mi empresa. Señor te dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si alguien tiene un enemigo grande hoy, ¿qué más enemigo que el miedo, cierto? Que las amenazas. Eso es lo que hacía Goliat. Hablaba. Y hay gente que habla, y hay circunstancias que hablan, y hay atmósferas que hablan. Uno prende el noticiero y créanme que nadie sale animado de ahí. Pero uno habla la Biblia y sale bendecido en el nombre de Jesucristo. ¡Aló! Les quiero dar la última promesa hoy. Quisiera seguir, pero no sé qué enemigo tengas hoy. Tal vez tu salud, tal vez un sueño, un reto. Lo ves tan grande que dices: wow, si me meto en eso voy a tener muchos enemigos detrás de mí.
Pero esta promesa está todavía vigente. Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Te imaginas a Moisés diciendo esa palabra en el desierto? ¿Cuántos sienten que Dios ha estado acompañándolos durante este trayecto? Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Padre bendito, gracias, Señor. La Biblia está llena de no tengas miedo. De hecho, la palabra no tengas miedo sale 365 veces en la Biblia. Y por ahí una vez escuché que parece que no fuera casualidad, ¿cierto? Porque una promesa para cada día del año. Hoy Dios te dice, no tengas miedo. Tú haz tu parte, que yo me voy a encargar de los enemigos que son muy grandes para ti. Si te sientes muy chiquitico, acuérdate de David. Era un niño, jovencito, como 16 años por ahí. Y se levantó contra un gigantón de 3 metros por ahí. Dile, mi Dios es más grande que mis problemas. Mi Dios es más grande que mis temores. Así que sueña. Haga la manito así. Tu mano está ungida de parte de Dios. Recuérdate que todo lo que Dios hace lo hace con propósito. Cuando creó a Adán y Eva, le dijo, gobierna sobre los peces, la tierra. Es un Dios próspero. Ahora levanta tus manos y di, Señor, sácame del miedo. Me voy a disponer, Señor. Sácame del desierto, Señor. Voy a caminar en estos días que me falten en el desierto con fe, como viendo el invisible, pero ya quiero salir de este desierto y apropiarme de la promesa que tú me has dado. Así que en el nombre de Jesucristo reprendo todo espíritu de miedo que haya en este lugar, en esta mañana. Te irá bien en el nombre del Señor. Si estás con el Señor estará contigo donde vayas. Si estás con Dios y has decidido agradar a Dios, no tienes por qué desconfiar que te pueda ir bien. Porque fuiste creado por el Señor para ser cabeza y no cola, para ser bendecido. Así que en el nombre de Jesucristo hoy se rompe toda maldición de miedo. Hoy se rompe toda maldición de escasez espiritual, física, mental. Y hoy oro en el nombre de Jesucristo, tanto para ustedes como yo lo deseo para mí, que prosperen en todas las cosas, así como está prosperando su alma. Dios lo puede hacer. Alguien reciba esto. Dios lo puede hacer. Tal vez tú y yo no podemos, pero Él en nosotros lo puede hacer. Alguien levanta sus manos y le dice a Dios, yo sé que tú lo puedes hacer. Así que en el nombre de Jesucristo voy a seguir confiando en ti, Señor. Y aunque se levanten las tormentas más grandes, Señor, yo no tendré miedo porque tú estás en la barca. Y yo puedo confiar, Señor, que tú no me dejarás solo en la barca, aunque se levanten tormentas, Padre precioso. Porque así ha sido durante todos estos años, Señor. Así que dile al Señor, perdóname, Señor. Porque hay veces he tenido miedos naturales, como hombre que soy. Pero hoy decido levantarme y te pido en el nombre de Jesucristo
que me des fuerza. Si necesitas fuerza de Dios, acuérdate que Él es el que nos fortalece. Si alguien siente miedo hoy, acuérdate, tú eres mi escudo y mi fortaleza. En el nombre de Cristo, Señor, yo pido en el nombre de Jesucristo que las familias sean bendecidas, Señor, que todo miedo, toda palabra, Señor, que ha salido errónea de sus bocas, divorcios, maldiciones, heridas, todo miedo, Señor, en el nombre de Jesucristo, eso no te pertenece a ti, es anti Dios. El miedo es una arma de Satanás. Dios nos dijo a nosotros que seamos esforzados, valientes, y nos recomienda que nos animemos. Así que tú eres el que me das el gozo viene de ti, la paz viene de ti. Y si todo viene de tus manos, Señor, yo te adoro y te alabo, porque entonces vamos a estar bien, Señor. Señor, te pido que se abran nuevas puertas. Desde hoy en adelante bendice las semillas que tengas. Aquellos que tienen una pequeña semilla en sus manos y la maldicen, no lo haga. Dele gracias a Dios por el sueldo que tiene, así sea poquito. Dele gracias a Dios porque de pronto usted cree que no tiene la familia más espectacular. Escúcheme, es su familia. Bendígala. No esté diciendo, ay, aquella familia. No, dele gloria a Dios por su familia. Dele gloria a Dios por su esposo, por su mamá, por su papá, por la iglesia donde Dios lo puso. Dele gracias a Dios por todo lo que tiene y viva agradecido y sin miedo para la gloria de nuestro Señor. Amén. Déselo fuerte. Dios es bueno. Si sigues a